Bienvenidas y bienvenidos a esta ponencia. Mi nombre es Alba Coxon, soy Life Coach certificada y estoy especializada en los condicionamientos de género y en trabajar con mis clientes precisamente cómo podemos romper y deshacer estos condicionamientos para a partir de ahí vivir una vida mucho más acorde a nuestro auténtico ser y a quien realmente somos. Lo primero que quiero compartir con vosotras es el origen del patriarcado, que ha sido precisamente la estructura sociocultural que ha normalizado la violencia y la sumisión de la mujer en la sociedad. La primera creencia que tenemos que romper es conocer nuestra historia y esa creencia de que nosotras siempre hemos estado sometidas, siempre hemos sido el sexo débil y siempre hemos sido dominadas, es mentira, ¿vale? Según los antropólogos y los historiadores, han detectado que más o menos esto se dio hace unos 10.000 años, cuando la historia de nuestra humanidad como Homo sapiens serían de 200.000 años. Entonces, únicamente en los últimos 10.000 años es cuando se ha detectado este patrón patriarcal. ¿Qué pasó en este momento? Pues básicamente lo que pasó es que dejamos de ser cazadores-recolectores con una vida nómada y pasamos a ser agricultores y ganaderos. En el momento de ser agricultores y ganaderos, lo que sucedió es que precisamente empezó a surgir el concepto de la propiedad privada. Surgió la capacidad humana de dominar recursos, en este caso dominar las plantas, dominar la tierra, dominar otros seres vivos como eran los animales para la ganadería. Y todo esto permitió el sedentarismo. Entonces se empezó a ver a la mujer como un potencial recurso a explotar. Entonces aquí es cuando surge por primera vez el primer concepto de esclavitud humana, que es precisamente los hombres dominando la reproducción y la sexualidad de la mujer, controlándolo para así utilizarlo a su medida para seguir garantizando ese crecimiento. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que, por primera vez en la historia, el hombre empieza a ver a la mujer como un recurso a explotar, pero la mujer no ve al hombre como un recurso a explotar. Entonces, en este momento es cuando surge el concepto de la desigualdad de género. Y los historiadores posicionan básicamente la estructura sociocultural patriarcal establecida ya como lo conocemos a día de hoy, como lo hemos conocido en los últimos siglos de forma más cercana, lo posicionan hace unos 4.000 años. Se puede empezar a ver la estructura de dominador y sometido. Esta estructura del dominador y el sometido es precisamente la base de la construcción patriarcal. Entonces voy a explicaros un poquito más de esta construcción y a partir de ahí cómo esto ha desencadenado a la normalización de la violencia. Muy bien, pues ¿cuáles son estos valores patriarcales de dominador y sometido? Precisamente la estructura patriarcal, aunque inicialmente posicionara el hombre como dominador y la mujer como sometida, a lo largo de estos 4.000 años, precisamente esta perspectiva jerárquica de dominación y sometido se ha trasladado a muchísimos otros grupos sociales. Pues refiriéndonos a la construcción patriarcal hombre-mujer, en la construcción social tanto a nivel global como a nivel familiar, precisamente lo que sucede es que el patriarcado, por decirlo así, posiciona al hombre dominador en una situación superior, donde es la persona que tiene la posibilidad de manejar los recursos, es la persona que va a suministrar y proteger al sometido, en este caso a la mujer, a cambio de sumisión, ¿de acuerdo? Este es como el acuerdo que establece el patriarcado de mientras tú como hombre te encargues de esto y tú como mujer te encargues de esto, toda nuestra sociedad y nuestra estructura familiar funcionará perfectamente, ¿vale? Este es el mensaje. Entonces, ¿qué sucede? Precisamente al hombre se le da el manejo de los recursos. ¿A qué nos referimos con el manejo de los recursos? Pues acceso a la economía, a la política, a la educación, a la historia, a la propiedad, ¿de acuerdo? A la parte legislativa, 50.000 cosas más. Pero básicamente se refiere a que el hombre desde ese momento, digamos, es el que decide, el que maneja, el que domina todo el ámbito público y todo el ámbito de recursos a utilizar para sus fines propios. Esto automáticamente posiciona al hombre en una situación de poder, ¿de acuerdo? A su vez, ¿qué es lo que sucede en la mujer y qué rol se le asigna? Pues se le asigna precisamente el rol de que si es sumisa, será protegida y tendrá los suministros necesarios para garantizar su supervivencia y su bienestar. Entonces, esta sumisión
¿a qué se corresponde? Se corresponde a facilitar recursos, y esto lo decimos entre comillas, ¿de acuerdo? Que no es como el manejo de los recursos externos, sino que es facilitar sus recursos propios, que serían los recursos sexuales, reproductivos, de cuidado y de obediencia. Entonces, la mujer debe facilitar al hombre estos recursos a su disposición total, y mientras esté ejerciendo ese rol, pues como hemos dicho, recibirá lo que necesita para sobrevivir. Entonces, automáticamente los valores patriarcales posicionan a la mujer en el ámbito privado, y precisamente como no tiene absolutamente ningún recurso, precisamente está en una situación de dependencia en este caso, a diferencia del hombre que está en una situación de poder. ¿Esto qué es lo que ha llevado? Que básicamente durante 4000 años las mujeres no han podido asumir su responsabilidad, aunque quisieran, de suministrarse y protegerse por sí mismas. Y al mismo tiempo los hombres no se han responsabilizado de su bienestar sexual, reproductivo y de su autocuidado. Automáticamente se ha responsabilizado al otro género de proveer estas cosas. A partir del gran movimiento del feminismo y la igualdad de género y todo esto, automáticamente había muchísimas mujeres que estaban deseando realmente responsabilizarse por sí mismas de los suministros y de la protección, eliminar la dependencia del hombre y no poner la responsabilidad en ellos, sino asumir ella su responsabilidad propia de suministrarse y protegerse por sí misma. En cambio, donde hay una diferencia todavía bastante gorda, en que a nivel de creencias, el hombre todavía tiene unas creencias muy fuertes de que la mujer es la responsable de su bienestar sexual, es la que le provee, es la que debe estar ahí para su satisfacción sexual. Y de la misma forma con el tema de los cuidados de otras personas, el cuidado en casa, la responsabilidad reproductiva, la responsabilidad del cuidado de los hijos. Hay muchos hombres que en vez de coger con gusto estas responsabilidades que serían suyas, igual que son de ella, la mujer es responsable de su sexualidad y el hombre es responsable del suyo. La mujer es responsable de su autocuidado y el hombre es responsable del suyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer ha deseado adquirir estas responsabilidades con muchísimas ganas, y en cambio hay muchísimos hombres que no desean adquirir estas responsabilidades de forma propia y por deseo propio. Entonces ahí es donde precisamente a día de hoy podemos ver bastante una batalla como entre hombre y mujer, entre géneros, cuando realmente la lucha no es entre géneros, la lucha es ambos géneros con el patriarcado, ya que el patriarcado es el que está posicionando a cada uno en un sitio, y a todo aquel que no desee formar parte de esa dinámica, lo que sucede es que hay un sistema de premio y castigo. Si no eres sumisa, si no estás de acuerdo con tu rol, si no me facilitas todo lo que yo deseo de ti, entonces castigo, ¿vale? Castigo, se ha hecho un sistema muy fuerte de castigo a aquella mujer que desea hacerse dueña de su libertad sexual, hacerse dueña de su capacidad reproductiva, hacerse dueña de su autocuidado y de suministrarse ella a sí misma todo lo que necesita. Había muchísima crítica, presión social a que eso es negativo, eso es de egoístas, es de mala mujer, ¿vale? Entonces todo este etiquetado psicológico y a veces físico precisamente es el que mantiene a la mujer en su posición por miedo al castigo que se puede recibir. Básicamente este concepto de castigo, precisamente del dominador tiene derecho a castigar al sometido si el sometido no obedece, este concepto de castigo es precisamente lo que ha dado lugar a la normalización de la violencia. Es decir, por ejemplo, si un hombre desea X de una mujer y esta mujer no lo da, él tiene derecho, por ejemplo, a pegarle, y si le pega, la culpa, la responsabilidad es de ella por no haber obedecido, nunca es de él por ser abusador, ¿vale? Ese es el concepto. Este mismo patrón se puede ver en 50.000 sectores de la sociedad, ¿vale? Pero siempre se basa en lo mismo. Y el gran error está precisamente en esa normalización que todos creamos como sociedad de normalizar que el dominador pueda abusar y criticar o juzgar
al sometido que no está dispuesto a someterse. Muy bien, pues ahora vamos a ver los distintos tipos de violencia que han sido normalizadas hacia la mujer durante estos 4.000 años de los que hablaba. Todas ellas siguen presentes a día de hoy en todas las sociedades, a mayor o menor escala, de forma más directa o de forma más invisibilizada, ¿vale? Pero todavía hay restos de todas ellas, incluso aquí en España o en otros países que consideramos que ya están bastante desarrollado en temas de igualdad de género. El primer tipo de violencia que se ha ejercido hacia la mujer es la violencia económica. Ha sido eliminar la posibilidad de que la mujer tenga acceso a una economía propia y por tanto que tenga una independencia económica. Esta violencia ha sido ejercida de forma directamente prohibiendo a la mujer trabajar, prohibiendo a la mujer tener propiedad privada, prohibiendo a la mujer a tomar decisiones sin autorización de su marido, ¿vale? Este tipo de violencia ha sido ejercida durante muchísimos siglos. A día de hoy se puede ver, por ejemplo, cuando hay diferencias de sueldo entre hombres y mujeres, el acceso a la economía, por ahora, por desgracia, todavía se sigue concediendo muchísimo menos recursos a las mujeres que a los hombres y según en qué país se nota muchísimo más nivel. Igual que esta, se podrían ver muchos otros matices de violencia económica. Violencia laboral, pues directamente el no dar acceso a las mujeres libremente al mercado laboral en todos sus sectores durante, de nuevo, todo este tiempo. Se le ha prohibido directamente el acceso laboral, después se le ha permitido acceso laboral a cierto tipo de funciones, pero no a otras, y a día de hoy se puede ver esta violencia laboral precisamente en que, aunque en algunos países ya legalmente tengamos acceso a todo tipo de trabajo, realmente cuando entramos en esos trabajos, la posibilidad de llegar a un puesto de responsabilidad donde realmente haya un impacto en la empresa, en la sociedad o en la política, donde realmente haya un cargo de responsabilidad, el acceso a las mujeres a día de hoy, todavía todas las estadísticas indican de que es muchísimo más difícil para una mujer acceder a puestos de poder. En los temas laborales también vemos que la maternidad a día de hoy sigue siendo otra forma de violencia hacia la mujer, ya que mientras el hombre no esté obligado a coger exactamente el mismo tiempo de excedencia por paternidad, igual que la mujer, se va a asociar a que la mujer durante unos meses o durante un año no va a tener el mismo tipo de compromiso y productividad que el hombre. Entonces, aquí de nuevo, como se asigna el rol del cuidado de los hijos a la mujer más que al hombre, mientras tengamos eso, sigue siendo una forma de violencia hacia la mujer. La violencia psicológica se daría tanto cuando un individuo o un colectivo hace que una mujer se sienta degradada o controlada según las decisiones y actuaciones que tenga a lo largo de su vida. A día de hoy, donde más podemos ver este tipo de machaque psicológico es precisamente con la carga de culpa que todavía sentimos la mayoría de mujeres, de todavía estar haciéndonos responsables de muchas cosas que no son nuestra responsabilidad, de las que ya he mencionado antes. Mientras de alguna forma todavía nos sintamos responsables del bienestar de los demás y prioricemos el bienestar y la necesidad de los demás por encima de la nuestra propia, mientras sigamos sintiendo que socialmente esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad, y si no lo cumplimos estamos siendo malas personas, malas mujeres, mientras carguemos y mientras la sociedad siga cargándonos con esa culpa y con esa presión, seguimos recibiendo esa violencia psicológica. Pero, dentro de la categoría de la violencia hacia la mujer, la física sería cuando una mujer es agredida físicamente, normalmente dado a sus comportamientos o sus acciones, de nuevo, no son los que desea la otra persona. En el momento en el que se comporta o actúa de una manera que no es el que desea la persona dominante, el dominante se ve con derecho a agredir físicamente a esa persona. Otro tipo de violencia sería la violencia sexual, muy conectada a la violencia física porque de nuevo es una agresión hacia el cuerpo de la mujer de forma directa, solo que con otra connotación un poquito más allá de la simple dominación, sino que es la utilización. En el momento de la violencia sexual es básicamente la connotación
del hombre que ve a la mujer como objeto sexual, es decir, se posicionan ellos como sujetos deseantes y objetos deseados. Entonces, la violencia sexual se da precisamente cuando una persona utiliza el cuerpo de otra persona sin su consentimiento y su deseo, no solo consentimiento, sino consentimiento y deseo propio, para satisfacer sus necesidades sexuales propias. Puntualizo consentimiento y deseo porque hoy en día hay mucho debate de que si una mujer consiente, entonces ya está todo bien. No está todo bien. Una mujer, si para salir de este patrón de sujeto o objeto, no puede ser que la mujer consienta o no. Mientras está consintiendo o no, sigue estando en la parte sometida, sigue funcionando en la dinámica de miedo del premio o del castigo. Si accedo a lo que él desea, ¿cuál será el premio? Si me renuncio a lo que él desea, ¿cuál será el castigo? Entonces, mientras haya consentimiento, realmente no es una situación de igualdad. Únicamente se eliminará la violencia sexual cuando ambas personas están pendientes no a conseguir el consentimiento ni a convencer a la otra persona para el acto sexual, sino que ambas personas perciban si hay deseo propio del acto sexual en la otra persona. Yo observo mi deseo sexual propio y observo si hay deseo sexual propio de la otra persona. Y si la otra persona no tiene deseo sexual propio, mi insistencia, mi manipulación psicológica de premio y castigo, al final puede hacer que la persona acceda a tener sexo conmigo por no decepcionarme, por no crear un conflicto, por complacer mis deseos, por miedo a mi reacción de enfadarme. La violencia sexual no se eliminará hasta que ambas personas vean a la otra persona como sujeto propio, con deseo propio, y que ese deseo propio debe ser mutuo en el momento. Mientras no sea mutuo en el momento, se está ejerciendo una violencia sexual. Y esta violencia sexual se da muchísimas veces incluso dentro de parejas que se quieren muchísimo, por pura inconsciencia y por falta, por pura inercia social de la forma en la que ha sido educada y de la forma en la que se ve quién es responsable de qué. Por último, también quiero mencionar la violencia histórica. La violencia histórica es básicamente esa violencia que se ha encargado de básicamente invisibilizar a la mujer durante toda la historia. Cuando estudiamos historia, básicamente estamos estudiando la historia masculina. ¿Significa que no había mujeres en todos estos últimos 4.000 años? Pues por supuesto había mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente no se le ha dado visibilidad. Este mecanismo de invisibilizar a la mujer precisamente es uno de los sistemas más fuertes para que no haya cambios, porque si no conoces dónde han estado los errores y no conoces cuál es el pasado, en este caso de tu género, es muy difícil observar dónde están los fallos y dónde están la posibilidad de mejora para llegar a una sociedad y a una igualdad. Entonces esta invisibilización ha mantenido precisamente al hombre en esa posición pública de poder y a la mujer en esa posición privada y de dominación. Hay muchos más tipos de violencia, ¿vale? Pero hoy he querido destacar esto. Y por último, el que quiero destacar, que es el que vamos a prestar atención hoy, va a ser a la violencia simbólica. La violencia simbólica básicamente es esa construcción mental de colectivo social, ¿vale? Que de alguna forma hace que todo esto se siga repitiendo, repitiendo y repitiendo. Son precisamente todos los estereotipos, las creencias colectivas, los valores y los roles de género que ha metido el patriarcado, tanto en hombres y en mujeres dentro de la sociedad, que hace que si no se cuestionan, lo que ocurre es que hay una permisividad colectiva de esas dinámicas patriarcales que básicamente fomenta que haya una continuidad de la desigualdad, el machismo, la explotación, la discriminación, la subordinación, y ya no solo, como he dicho, entre hombres y mujeres, sino entre grupos de personas y otras personas. En cambio, si precisamente en vez de haber una permisividad colectiva, cada individuo realmente nos dedicamos a retar todos estos estereotipos, creencias, valores y roles de los que nos hemos empapado, si realmente nos ponemos un esfuerzo consciente en retar todo esto y a través de retarlo desarrollar una autoestima propia,
un autoconocimiento de quién realmente somos y no de quién hemos aprendido a ser, y un autocuidado que dependa únicamente de nosotras, si realmente cada individuo nos centramos en esta parte de aquí, entonces cuando realmente se consigue la transformación social tan necesitada en esta época de abuso y de destrucción absoluta en la que estamos actualmente la humanidad. Independientemente de que creas que hayas sufrido algún tipo de esta violencia o realmente crees que tú no has sufrido jamás ningún tipo de violencia de este tipo y jamás has estado en una posición subordinada, por decirlo así, aunque realmente creas que jamás ha sucedido nada de esto, sí o sí, la violencia simbólica las has vivido durante tu infancia, simplemente por la época en la que has nacido y simplemente por la época en la que nos ha tocado vivir a todas, donde realmente todavía hay unos condicionamientos patriarcales muy fuertes en la sociedad. Entonces, absolutamente todas las mujeres y hombres hemos sufrido la violencia simbólica a través de todas estas cosas. Y hombres y mujeres, es nuestra responsabilidad retar todo esto para empezar a liberarnos de ese sistema patriarcal tan tóxico para esta sociedad. Muy bien, pues ahora quiero compartir con vosotras y vosotros los 6 pilares de la autoestima, que en este caso fue Nathaniel Branden quien dedicó toda su carrera profesional a estudiar precisamente los engranajes de la autoestima y pudo concluir con estos 6 pilares que al final son el eje que realmente garantiza que una autoestima sea plena y sea sana y que realmente, sobre todo, dependa de uno mismo, ¿vale? Autoestima, cuando viene desde dentro, cuando realmente lo construimos por nosotras mismas, es cuando se considera una autoestima real, ¿vale? Viene desde dentro. En cambio, cuando nuestra autoestima se ve afectada constantemente por lo que ocurre afuera, según si hay reconocimiento o si hay rechazo, subimos y bajamos, entonces no es una autoestima real. Entonces en ese caso estamos hablando de ego, ¿de acuerdo? Que son dos diferencias muy grandes, ¿vale? Y que precisamente durante la infancia y la adolescencia nuestro mecanismo instintivo y natural es funcionar dentro del ego, ya que es una necesidad de supervivencia, pero en la etapa adulta depende de nosotras dejar atrás esa necesidad de cubrir las necesidades básicas con lo externo, que sería el mecanismo del ego, y empezar a cubrir nuestras necesidades básicas por nosotras mismas desde dentro, ¿vale? Que sería la actuación desde el ser. Entonces, trabajando cada uno de estos pilares, lo que tenemos es una oportunidad enorme de autoconocimiento, de realmente ir descubriendo quiénes somos realmente, cómo funcionar directamente desde nuestro ser y cómo crear un autocuidado en nuestro día a día hacia nosotras mismas. El primer pilar que siempre debemos tener en cuenta y empezar a desarrollar y tomar conciencia desde ya sería la de la integridad personal. Integridad personal nos referimos a cuando nuestros ideales, nuestros valores y nuestras creencias son totalmente coherentes con nuestras conductas, ¿de acuerdo? Y cuando no lo estamos siendo, nuestra autoestima se ve dañada. Todas esas como pequeñas mentiras, pequeñas deformaciones de la realidad, todas esas pequeñas manipulaciones como para dar una imagen de nosotros acorde a cómo queremos que la otra persona nos vea y no tanto acorde a cómo realmente somos. Cada vez que actuamos desde ese lugar estamos fallando a nuestra integridad personal y estamos, por tanto, dañando nuestra autoestima. El siguiente pilar que quiero compartir con vosotras es la de vivir con propósito. Vivirse con propósito se refiere precisamente a no ir como a merced del azar a lo largo de toda la vida. Entonces, cuando realmente vivimos con un propósito, que puede ir cambiando durante toda nuestra vida en distintos momentos, pero mientras funcionemos con un propósito que va más allá de nosotros mismos, va más allá de un interés personal egótico, sino que realmente es un propósito que de alguna forma aporta más allá de nuestro propio ser, en el momento en el que estamos funcionando conscientemente, tomando decisiones conscientes en nuestro día para acercarnos a ese objetivo, entonces nuestra autoestima se está viendo reforzada. En cambio, mientras dejamos que el azar de alguna forma vaya tomando nuestras decisiones vitales o otras personas vayan tomando nuestras decisiones de cuáles son nuestros objetivos o hacia dónde tenemos que dirigirnos, de nuevo lo que hacemos es perjudicar nuestra autoestima. El siguiente pilar sería vivir consciente. Vivir consciente se refiere precisamente a no evadir aquellos hechos
que de alguna forma nos dañan o nos perjudican. No negar la realidad, no esconder y mirar hacia otro lado y autoengañarnos, ¿de acuerdo? Vivir consciente es precisamente vivir de una forma muy mentalmente activa, conectado a nuestro ser y precisamente estar conectadas al momento presente, a nuestras necesidades presentes, a todo lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora, por decirlo así, pero sin perder de vista el contexto más amplio, ¿vale? Que aquí hay muchos fallos, por decirlo así, de cómo mucha gente interpreta el vivir consciente o el vivir en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora no significa, uy, ahora tengo esta emoción, este impulso, pues lo hago, ahora estoy aquí, lo hago, sin una estructura propia. Cuando vivimos mucho más conectados a nuestro ser, a la conciencia de nuestro ser, somos capaces de vivir presente a nuestros deseos profundos, realmente los deseos del aquí a la hora, pero de mi ser profundo. Y cada vez que realmente somos capaces de tomar gestión, somos capaces de gestionar el presente conectada a esa profundidad del ser, estamos potenciando de nuevo nuestra autoestima y en cambio cuando entramos en el automatismo, en el evadir la realidad, en el autoengaño, ahí lo que estamos haciendo es de nuevo potenciar el ego y realmente destruir la autoestima. El siguiente punto a observar es el nivel de aceptación que tenemos realmente de nosotras mismas. Y cuando hablamos de aceptación no hablamos de si nos gusta o no nos gusta algo de nosotras, ya que esto es de nuevo el funcionamiento que nos han enseñado desde el ego, desde etiquetarlo todo como positivo o negativo, bueno o malo, ¿de acuerdo? Me gusta o no me gusta. Precisamente la aceptación lo que nos invita es a salir de ese juego de etiquetado y de simplemente ver las cosas como son sin más y aceptarlas tal y como son sin más. Entonces, aceptarnos a nosotras mismas significa tener la capacidad de aceptar nuestro cuerpo y nuestros cambios tal y como son, aceptar nuestra realidad emocional en cada momento tal y como es, aceptar nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestros actos, cómo reaccionamos y funcionamos ante cada acto, todas esas cosas realmente ser capaz de aceptarlas sin juzgarlas, que no significa no aprender de ellas o no hacer cambios cuando detectamos que son necesarios, ¿vale? Pero la aceptación es precisamente salir de ese etiquetado y permitirnos ser en todo lo que somos. Cosas como aceptar nuestro cuerpo tal y como es uno de los trabajos más fuertes que tenemos, ya que en esta sociedad patriarcal presente lo que está sucediendo es que precisamente hay un machaque sistémico hacia la autoestima de la mujer a través del cuerpo para que ninguna mujer se sienta con una autoestima fuerte y ya que cuando no estamos con una autoestima fuerte, no tenemos una autoestima propia, es precisamente cuando se puede seguir ejerciendo cierta dominación. Entonces es una cosa muy sistémica que realmente ninguna mujer nos sintamos con una autoestima propia y fuerte porque somos atacadas a través del cuerpo y a través del concepto de belleza desde nuestro nacimiento. Otra cosa que no se nos permite, por ejemplo, según los condicionamientos patriarcales, es, por ejemplo, la expresión del enfado, de la ira, de la cierta agresividad. Esas emociones, de nuevo, son totalmente amputadas en nosotras y parece que no podemos explotar ni expresar rabia en ciertos momentos y mucho menos en público. Esto mismo, por ejemplo, sucede en los hombres con el tema de la tristeza, la sensibilidad. También tienen ellos sus emociones prohibidas, ¿no? Entonces, trabajar la autoestima es precisamente permitir que cada una de estas emociones, que todos nuestros pensamientos, no los juzguemos de, uy, me gusta este pensamiento o no, por tanto lo muestro o no. Me gusta esta emoción de mí, por tanto lo muestro o no. No se trata de si me gusta o no me gusta, se trata de aceptar que es. ¿Que tengo ira? Tengo ira. ¿Que tengo rabia? Tengo rabia. ¿Que me siento triste? Me siento triste. ¿Vale? ¿Que este es mi pecho? Este es mi pecho. ¿Vale? Es la aceptación de las cosas como son. Otra cosa a tener en cuenta es la autoafirmación. La autoafirmación se parece un poquito a algunas de las cosas que he mencionado antes, pero básicamente se da en cualquier momento donde realmente respeto mis deseos, mis necesidades y mis valores y mi forma de expresarlo en el mundo. A veces tenemos formas muy distintas de expresar nuestras necesidades en el mundo
Y la autoafirmación es cuando me permito a mí misma conectar con todo eso y me permito a mí misma mostrarlo en el mundo tal y como es. En ese momento, cuando gestiono, por ejemplo, respetar mis deseos y materializarlos hacia afuera, expresarlos hacia afuera, cada vez que expreso mis deseos hacia afuera tal y como son, me estoy autoafirmando. Y cada vez que me moldeo y deformo y me pongo máscaras y tergiverso mi realidad y mis necesidades acorde a los demás, lo que estoy haciendo es anular esa autoafirmación y entonces, por tanto, anular esa autoestima. Y el último pilar clave que nos queda es la responsabilidad de uno misma. Ser responsable de uno mismo es tener la conciencia y responsabilizarse de que tu felicidad personal depende de ti, que tu nivel de conciencia que pones en cada cosa depende de ti. El cómo jerarquizas tu tiempo, el cómo te comunicas, con qué valores funcionas en el mundo, todo eso depende de ti, son construcciones tuyas, tus emociones, tus reacciones, todo eso depende de ti, ¿vale? Entonces la responsabilidad significa tomar mucha conciencia de lo que sí depende de nosotros y hacernos dueños de ello. Y también, a su vez, tomar conciencia de todo aquello que no depende de ti, que son las emociones de otras personas, las reacciones de otras personas, lo que sucede fuera de nuestro mundo. Esto es lo que hablaba un poco antes, de que en la mujer, si realmente nos hacemos responsables de nuestra sexualidad, de nuestro autocuidado, de nuestra autoestima, de nuestro suministro, de nuestra protección, si nos responsabilizamos de todo eso como cosa propia, entonces en ese momento estamos rompiendo esa dinámica patriarcal. Y a su vez, las personas que se sientan identificadas con el género masculino hacen exactamente lo mismo, de que cuando una persona no cumple su expectativa, no hay ningún derecho a castigarlo, ni a manipularlo, ni a culparlo, sino que las expectativas de cada uno son de cada uno y si nuestras expectativas no son cumplidas por otra persona, esa es nuestro problema, no es la responsabilidad de la otra persona. Entonces, cuando empezamos realmente a poner conciencia en esto de la responsabilidad, realmente nos podemos liberar de muchísimas cargas que no son nuestras, que son de los demás, y al mismo tiempo nos empodera y potencia nuestra autoestima, porque cada vez que asumimos de la responsabilidad de lo que sí depende de nosotros, dejamos de sentirnos impotentes, dejamos de sentirnos vulnerables, que simplemente la vida nos va dirigiendo y realmente sentimos que tenemos el poder sobre nosotras mismas, el poder sobre lo que sí depende de nosotros, que es donde podemos actuar y es donde podemos poner energía. Poner energía en aquello que no depende de nosotros, realmente lo que nos causa es frustración e impotencia. Entonces, os invito a todas a partir de ahora a poner muchísima conciencia en cada uno de estos 6 pilares, observar hasta qué punto en vuestra vida realmente están alineadas y realmente están presentes, pero sobre todo sin la mente del juicio, ¿vale? Esto no es un ejercicio para machacaros, ni para sentir culpa, ni para decir, ay, hay que ver cuántas máscaras tengo, ni nada. Todo eso lo llevamos todas acarreado, todas tenemos máscaras, todas funcionamos en el ego, todas tenemos miedo, todas estamos condicionadas, todas estamos buscando a veces esa autoestima fuera, porque es lo que nos han enseñado, no porque sea innato, ¿de acuerdo? Entonces, la única forma de traer esa autoestima hacia adentro es observando con muchísimo mimo, con muchísimo cariño, con muchísima paciencia nuestra propia gestión de nuestro mundo, poquito a poco, observando cada uno de estos pilares, poquito a poco, y haciendo pequeños cambios que cada cambio potencie un toquecito esa autoestima, ¿de acuerdo? No se trata de grandes cambios de golpe, sino realmente observar con muchísima honestidad, eso sí, nuestro día a día, nuestro comportamiento, nuestras acciones, observar cómo de alineado está cada cosa, cuánto nivel de conciencia estamos poniendo en nuestras decisiones, hasta qué punto nos estamos responsabilizando de lo que sí depende de nosotros y hasta qué punto no. Y con todo ese ejercicio de honestidad, elegir una cosita y decir, venga, esta semana me voy a trabajar, por ejemplo, dentro de la integridad personal, voy a asegurarme de que durante esta semana no le voy a decir a mi pareja en ningún momento algo que no sea real a lo que ha sucedido. Y si compro algo o fumo más o como más o hago X cosa, si normalmente me avergonzaría reconocerlo porque no quiero que me vea
de otra manera, voy a atreverme a decir las cosas como son, voy a atreverme a comunicarles las cosas tal y como han sido, voy a permitirme ser. Muy bien, pues espero que esta charla realmente os haya servido para poner un poco de perspectiva de la construcción del sistema patriarcal y cómo se ha originado en la violencia hacia la mujer, para entender todos los tipos de violencia que existen y para empezar a poner atención en esa violencia simbólica, que al final es la violencia que hace que permanezca y continúe este sistema tan injusto de dominados y sometidos en todos los sectores de nuestra población, y cómo si cada individuo trabajamos esa violencia simbólica, trabajamos retar todas esas creencias y todos esos estándares que están establecidos, si empezamos a trabajar cada uno de ellos retándolas a través de nuestro propio desarrollo consciente y de nuestro propio autocuidado y autoestima, realmente podríamos conseguir una transformación brutal a nivel social, que realmente dé lugar a una nueva etapa donde ya podamos eliminar esa verticalidad jerárquica dominante sometido y empezamos a poner un plano horizontal donde realmente todos nos tratemos como iguales y de realmente donde todos podamos tener nuestros roles y nuestras posiciones en la sociedad sin la necesidad de abusar de otro ser para nuestro propio bienestar. En un par de días vamos a tener un círculo de mujeres que me encantará que estéis presentes tantas como hayáis visto este contenido. Es una oportunidad para compartir de una forma muy sencilla y profunda a la vez las experiencias que cada una hemos tenido, tanto de la violencia como todas las experiencias de aprendizaje que hemos sacado a través de ella. En este compartir experiencias y aprendizajes entre otras mujeres, vamos a crear un espacio de sanación, de escucha, de respeto, de experimentar el poder verbalizar las cosas sin ser juzgada, el poder ver a nuestra hermana como realmente compañera de viaje que nos acompañan y que nos ayudan, y rompamos también esa dinámica de rivalizar entre mujeres, que también es una enseñanza patriarcal. Y entonces en este círculo realmente vamos a tener una oportunidad preciosa de compartir una experiencia única y de que todas aprendamos de todas. Por tanto, te espero en el Circo de las Mujeres, y también si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, podréis hacerlo al final del círculo. Un besito enorme a todas y espero veros muy prontito en la sala. ¡Chao!